Bienvenidos con todos y todas a este Ciudad Sessions en Ciudad de Alejo. Yo soy Alejandro Ochoa y este es el capítulo número 5, Urbanismo y Arquitectura. Recordemos que este espacio es creado con el fin de normalizar lo que se dice en la academia y en el sector vinculado al urbanismo, planificación urbana, diseño urbano, gestión pública y entre otros. Y entonces, bueno, en esta noche tenemos como invitada especial a Sonia Anglada, quien ya ahorita se está conectando y vamos a hablar justamente sobre el urbanismo de Arequipa, ¿no? Entonces, a ver, Sonia, creo que sí, justamente ya se está conectando. Se está conectando. Uh-huh. Hola, Sonia. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Ya estamos conectados y conectadas aquí justamente en el programa. ¿Qué tal? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, Sí. sí, perfecto. Espero que a mí también. Ya, perfecto. Entonces, justamente está haciendo la presentación introductoria. Y bueno, presentarte más que nada, bueno, Sonia Anglada es arquitecta, colega de Arequipa, maestra en Ciencias en Arquitectura, Convención en Gestión, Restauración y Patrimonios Culturales y Naturales por la UNSA, egresada también del doctorado de Arquitectura y Urbanismo, y bueno, actualmente, dentro de su vasta experiencia, bueno, actualmente está en el INPLA, en el Instituto Municipal de Planeamiento de Arequipa, y bueno, ha trabajado justamente dentro del quehacer de la arquitectura, el urbanismo, la planificación urbana, entonces y ahí, bueno, ya iremos detallando un poco más sobre ello. Y sí era importante justamente que podamos hablar, no solamente que dentro del imaginario las personas se piense que solamente hablamos de Lima, o en general la discusión y las normas sí hay un tema de controversia, sino más bien que empecemos a democratizar un poco los espacios, ¿no? Entonces sí es importante saber sobre qué se está haciendo alrededor de nuestro país, ¿no? Muy bien, Sonia, no sé si quisieras algunas palabras introductorias antes de quizás dar el speech así de pautas y la conversación. Bueno, creo que primero agradecerte de hecho por la invitación, felicitarte también por el espacio, me parece una súper iniciativa. También lo hace más ágil y un poco como que llegamos a más personas, entonces un poco democratizando y haciendo un poco de pedagogía tal vez, aparte de compartir nuestras Ujú. experiencias. Entonces eso es valioso y creo que también es uno de los objetivos que tienes. Entonces aplaudo nuevamente la iniciativa y pues nada, en Arequipa tenemos efectivamente el Instituto Municipal de Planeamiento, al cual se le ha encargado esa gran labor, porque no es menor, Ujú. en realidad de ocuparse y liderar en realidad la planificación a nivel provincial, ¿no? De lo que Ujú. nos toca, por lo menos en nuestro ámbito. Y esto viene también con sus propios retos, sus dificultades y una serie, en todo caso, de procesos en los que estamos de forma continua, ¿no? Más allá, digamos, de los hitos particulares que pueden ser algunos instrumentos específicos. Entonces, es lo que nos toca y es lo que estamos, pues, básicamente al día, tratando, obviamente, de promover un desarrollo que ojalá pues sea beneficioso para, no diría tal vez todos, que es el ideal, pero la mayoría en todo caso y contribuir de alguna forma pues a la mejora de nuestras ciudades, ¿no? Básicamente. Así es, muy bien. Y recordemos que también este espacio, si bien está siendo grabado ahorita como transmisión en Instagram, también tenemos un espacio en Spotify, justamente en Ciudad Sessions, en los cuales también todas esas conversaciones pueden ser eh, escuchadas a través de como formato podcast, en los cuales que también lo hace también más versátil, ¿no? Entonces, estamos también igual próximamente también en YouTube y también la idea, como bien dices, es igual difundir el conocimiento, ¿no? Que es súper importante en general, ¿no? Muy bien, gracias Sonia por esta introducción. Ahora, bueno, vamos a hablar nuevamente dentro de ese marco para poder ya empezar con la conversación. Recordemos justamente que en nuestro marco las normas ya desde hace 2 años han cambiado, justamente con la promulgación de la ley DUS, entonces en los cuales dejamos un decreto supremo 022-2016 vivienda o el RACDUS y pasamos a la Política Nacional de Vivienda, pasamos a la Ley DUS, pasamos, digamos, a un nuevo marco en general normativo y ahorita tenemos 4 reglamentos que están
bueno, en general dos están todavía pendientes. Tenemos el Reglamento de Planificación Urbana, el Decreto Supremo 012-2022 Vivienda, el Reglamento BIS, que también ha sido controversial justamente en diversas, y podemos hablarnos también un poco más, y todavía está en debe lo que son los instrumentos de gestión y el operador público de suelo, ¿no? Y justamente, entendiendo ello, y a raíz justamente de la ley DUS y la promulgación de lo que es este primer reglamento de planificación urbana, entendemos que los planes urbanos está compuesto justamente de dos partes muy principales, que son tanto el diagnóstico, ya sea de la escala que sea, diagnóstico y propuesta, y justamente, digamos, lo que más beneficia sobre todo es la parte de la propuesta. Entonces, para entender en nuestro país cómo la zonificación, la red vial, la cartera de los proyectos en general, tiene una incidencia, ya sea proyectos de inversión pública o IOARs, tiene una incidencia muy directa, ¿no? Ahora, en los últimos días, se ha hablado justamente también de lo que es el ordenamiento territorial, de una nueva propuesta de normativa y quizás, como habíamos estructurado un poco la charla, hablar un poco a la escala más macro, entonces, y de ahí ir un poco bajando a la escala ya de más pequeña de arquitectura, de barrio, etcétera. Entonces, creo que sí era importante un poco quizás tus alcances en principio sobre lo que es lo que se está generando debatiendo sobre el tema de ordenamiento territorial. Había una charla también de la Escuela de Gobierno hace poco y otros también de otras entidades, ¿no? Eh, ¿qué comentarios podrías tener tú, Sonia, sobre el tema del ordenamiento territorial, esta iniciativa y cómo quizás se puede hacer el match, ¿no? con los nuevos marcos normativos que tenemos? Exacto. Sí, efectivamente, bueno, ha sido para mí creo un avance, a pesar de que sigue siendo, digamos, un avance un poco tardío, sobre todo la ley DUS específicamente, la política de vivienda, bueno, con el enfoque que está planteando. Y es interesante el momento en el que ahora nos encontramos, en el que ha vuelto a la palestra, ¿no? El tema del ordenamiento territorial, que se esté revisando y tratando de consolidar en realidad proyectos de ley, porque ahorita hay tres iniciativas, si mal no recuerdo, la comisión y el Congreso, para tratar el tema y finalmente darle un poco, no solo una revisión, sino espero que así sea y que lleguemos realmente a avanzar en la temática, consolidar ese gran sistema también de ordenamiento, ¿no? Que nos dará pues una escala adicional de planificación, que si bien ha estado de alguna forma hasta ahora, pues obviamente planteada en tema de ordenamiento, sobre todo territorial, ¿no? Que es un poco el cambio que se le había hecho en su momento. Sin embargo, así como la planificación urbana, pues está en porcentajes muy bajos, digamos, en cuestión de contar siquiera con el instrumento que nos corresponde, por ejemplo, en nuestras ciudades, en planeamiento, digo, perdón, en ordenamiento territorial estamos casi igual o peor, ¿no? Entonces, ojalá cualquiera sea la iniciativa y obviamente que sea positiva y constructiva, nos ayude realmente a promover ello y que de una vez realmente se impulse, ¿no? Con mayor fuerza el tema de la planificación en esa escala de ordenamiento territorial y de alguna forma reforzando también lo que hacen los gobiernos locales, ¿no? Porque recordemos que el acondicionamiento territorial tal vez es una particularidad, sobre todo peruana, respecto al término me refiero, pero que al final de cuentas sigue siendo ordenamiento del territorio, ¿no? En la escala provincial. Entonces, terminar de empalmar todas esas piezas, como lo acabas de mencionar, y hacer ese gran match, ¿no? Nos permitirá no solo contar con una planificación de todo el territorio, o por lo menos la mayoría de él, pero además de que sea integrado, ¿no? Y bajo unos lineamientos que sean más claros, esperemos, nuevamente, y que se promueva realmente ello y finalmente contar con esa gran propuesta que creo que todavía todos estamos esperando para que nuestros distintos contextos y territorios y también en este caso contextos sobre todo urbanos haya mayores digamos lineamientos diría yo sobre hacia dónde queremos ir y qué es lo que queremos lograr obviamente para quién creo que lo tenemos más o menos claro que obviamente es la ciudadanía, ¿no? En general, pero a veces hay que focalizar, digamos, algunos grupos específicos o, digamos, eh, digamos, temas económicos o algunas dimensiones que toman alguna prioridad, pero detrás de todo ello tenemos que tener esa gran claridad de lo que realmente queremos lograr, ¿no? Y para eso los recursos que contamos, pues obviamente que son nuestro territorio,
son clave y tenemos que administrarlos también de una forma que sea racional, sostenible y todo, digamos, las etiquetas que generalmente le ponemos, Ujú, pero que no terminamos, digamos, de ligarlas y concatenarlas y que tengan una lógica que debe estar plasmada en esos instrumentos, ¿no? En las claro. escalas que corresponden. Entonces, lograr ello, pues, o sea, sería maravilloso, creo, y en cualquier contexto, sobre todo en el nuestro, que Mm, adolece finalmente de todo ello, así es. y un marco normativo como una ley, en ese sentido, sobre todo estableciendo un sistema de ordenamiento, creo que sería, digamos, un gran aporte en ese sentido, ¿no? Así es. Yo me tenía a pensar un poco a esta escala, Ujú, justamente sobre estos instrumentos que tú has mencionado. Entonces, que, por ejemplo, los gobiernos regionales tienen mucha carga y los provinciales también, las municipalidades provinciales en hacer los ZE, los famosos ujú, ZE, los EDZ, estos estudios para llegar a la demarcación territorial. Entonces, eh, que de alguna manera, por ejemplo, ese es un debe, ¿no? El tema de la demarcación territorial, sí, por un lado lo ve la PCM, entonces, pero a la vez también tiene, ¿cómo se llama?, trabajo compartido con los gobiernos regionales y, por ejemplo, ¿no? Yo cuando estaba trabajando en Cusco, a mí me parecía interesante cómo todavía se hacen estos trabajos de demarcación, todavía no se tienen definidos bien los sí, límites, ¿no? Entonces, si hay, por ejemplo, ¿no? Ahorita una disputa entre la parte norte de Cusco con Junín, entonces en el sur de Junín y justamente hay una zona gris, ¿no? Y así asumo que también debe haber en muchas regiones, ¿no? En departamentos alrededor de nuestro país y eso de alguna forma pues también eso impide un poco la parte de la demarcación en general es un problema, es ¿no? Entonces al un igual que problema. el tema del saneamiento físico legal por otro lado, entonces, pero igual hablando también de polígonos en general, eso por el otro lado, también los ZE a esta escala, entonces que algunas provincias sí los tienen, entonces son estudios, pero que muchos casos están desfasados, entonces no se actualizan, entonces y eso también, pues, es un gran debe. Ahora, lo que tú dices con respecto al tema del ordenamiento territorial, que en verdad nuestra particular, en nuestro caso, como bien lo decían en esta conferencia también de la Escuela de Gobierno, o sea, el ordenamiento en verdad en otros países es lo que nosotros llamamos acondicionamiento. Exacto. Ujú. Entonces, no hay mucha diferencia, entonces no hay diferencia. Entonces, pero a nivel de instrumentos, igual, ahorita la ley también hace mucha referencia en general a lo que de alguna manera la ley DUS o la Política Nacional de Vivienda habla, entonces sobre el tema del sistema de ciudades. Entonces, ahí yo creo que mm, nuevamente adolecemos del tema de la coordinación interinstitucional, intersectorial, ¿no? Entonces, y pues cada uno es como un feudo, ¿no? Trabaja así, Exactamente. ¿no? Trabajando así, veo lo mío, lo mío, lo mío, y no trabajo con otros. Ahora, por otro lado, entonces también es un debe siempre que pues el papá, ministerio, no coordina pues con los hijos municipalidades provinciales, distritales, donde ahí es verdaderamente pues los diversos contextos, la diversa riqueza, el territorio, entonces donde ahí sí pues es donde va a haber la variedad, que al final de cuentas vamos a ver si es que se puede operativizar o no las cosas, ¿no? Es que ahí hay una palabra clave que acabas de decir, operativizar implica coordinar, Sí, implica también que hablemos el mismo idioma y estemos en un marco común, ¿no? así Y es. abandonemos no solo esa gran palabra de la competencia, que es importante, hay que mantenerlo, ¿no? Pero no en el sentido de acá acaba mi chamba, no, perdón por la palabra, y ahí empieza la tuya, ¿no? Y ni siquiera nos vemos las caras y menos coordinamos realmente propuestas. Lo otro es también de que se tiene que seguir, no diría abandonar de plano, pero de hecho cambiar ese gran chip que tenemos y que Mm, creo que está muy enraizado, el tema de hacer proyectos, obras, invertir, ¿no? Dentro de la competencia de cada uno, que tiene que ver con el tema que estamos hablando, pero claro. sí en realidad una planificación que nos lleve nuevamente a lo que mencionaba al inicio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos lograr y Mm, para qué? O sea, si no hay claridad sobre eso, en realidad estamos haciendo todo y nada, sin ningún nivel de coordinación, sin lograr finalmente grandes objetivos, más allá de los tal vez inmediatos de corto plazo, que son lo que tradicionalmente se hace, ¿no? Entonces,
cada cierto tiempo revisamos, nos damos cuenta, por ejemplo, de la brecha, no sé, por ejemplo, de vivienda o de saneamiento y otros grandes temas que están en otras carteras ministeriales y también caen en los tres niveles de gobierno, pero no se abordó de forma, digamos, integral, sistemática y sin buscar atender en realidad problemas que realmente están detrás del problema que hemos evidenciado que superficialmente aparece, ¿no? Que generalmente es básicamente la expresión del efecto del problema, más no el problema como tal, ¿no? Y ahí nuestra pata coja sigue siendo esa planificación. Por eso me alegró, y tal vez acotaré un pequeño paréntesis ahí, cuando por ejemplo en la ley DUS y su reglamento, sobre todo el 012, recalca un poco no solo la importancia, sino la obligación que tienen, más allá de la competencia de los gobiernos locales, en Ujú, planificar. claro, Entonces ya no es una cuestión ni siquiera optativa, sino que se tiene que hacer, ¿no? ujú. Tal vez más bien la debilidad de ello es de que no hay un presupuesto que le acompañe, Así es. que sería de hecho básico. Tú estabas escuchando hace un par de horas atrás la conversación que tuviste con Andrés, Ujú, ¿no? Y se hablaba un poco también de eso del presupuesto, digamos, del financiamiento sobre todo, ¿no? Entonces, que no solo sean grandes aspiraciones y, tampoco, y también las obligaciones que las acompañan, pero es que haya la forma de operativizarlo. Y operativizarlo también pasa por financiamiento, capacidades y que finalmente tengamos por lo menos espacios de entendimiento y de coordinación, que está ligado al tema de la gestión, que también mencionabas, ¿no? ujú, Entonces, sin esos elementos, vamos a seguir realmente lo mismo, más allá de cualquier norma beneficiosa también que podamos implementar y aprobar, ¿no? ujú. Antes de pasar Mm. al siguiente bullet sobre el tema ya de planificación urbana o territorial también, sí me gustaría sobre redundar un poco sobre lo que tú acabas de decir, ¿no? Y sobre el tema, por ejemplo, nuevamente la coordinación. Ahora, em, ¿no crees que ahí, por ejemplo, es un problema de cómo está estructurado en sí el gobierno, entonces, de cómo está estructurado así, digamos, el aparato, el aparato de la gestión pública, de toda estructura en general, ¿no? Entonces, y también de alguna manera cómo no está todavía pegando un poco a nivel este tema de la descentralización en general, que se ha hablado mucho, pero ahora, por ejemplo, también hay algunos estudios del IEP que hablan justamente pues que la descentralización en verdad, si bien ha sido una de las grandes reformas, y creo que la única de las grandes reformas en nuestro país, es un gran fracaso, ¿no? Exacto. Entonces, ¿tú cómo lo ves ahí? ¿Por Sí, dónde ahí sí, crees? concuerdo también que no sé si ser tan pesimista y calificarlo de plano como un fracaso rotundo, ¿no? Siendo tan pesimista. Se han logrado algunas cosas, Ujú, pero falta mucho más, ¿no? Sobre todo descentralización, tal vez la podemos entender o vivir, ¿no? De carne propia, vamos a decirlo de esta forma. A nivel, por ejemplo, regional, ¿no? Donde no se terminan de implementar las delegaciones, vamos a decir, de funciones, competencias, y de sectores que resultan claves dependiendo obviamente del territorio que estamos hablando, ¿no? Entonces, por poner un caso, porque sí es un poco recurrente tal vez en Arequipa, tenemos pues, como en todo el Perú, riqueza patrimonial, ¿no? Histórica y sobre todo arqueológica. Sin embargo, el hecho de que solo tengamos una dirección desconcentrada de cultura, que dependa a forma de casi satélite, vamos a decir, a control remoto, del Ministerio de Cultura Central Lima, ujú, no permite tener en realidad desde respuestas, vamos a decir, resolver, ¿no? Cuestiones inmediatas en el territorio con conocimiento también pleno, ¿no? ujú, Entonces, no tienen la facultad suficiente aquí, me refiero a nivel de las competencias, por lo mismo que no hay esa delegación de la descentralización, y por lo tanto, de alguna forma, si bien lo están viviendo localmente y tienen un conocimiento más específico, ¿no? De la situación tal cual se está viviendo, ujú. finalmente la autoridad como tal en realidad reside en Lima, ¿no? Y eso no es solo es figurativo, es literal, ¿no? Entonces, por una sola cuestión de, por ejemplo, hacer una coordinación y que tengas, que por ejemplo lo hacen desde alcaldes, funcionarios, regularmente estar viajando solo para sostener una reunión, para lograr un acuerdo y hacer una única, en el mejor de los casos, algunas más gestiones,
O sea, Ujú, aparte de ser un despilfarro de recursos en términos no solo económicos, de tiempo y todo lo demás, o sea, realmente altera cualquier tipo de gestión y cualquier eficiencia que puedas, digamos, de metas, me refiero al cumplimiento de metas que quieras ujú, lograr, ¿no? Entonces, en Lima se podía lograr, digamos, de forma más directa, porque obviamente estás el acceso ahí directo a, digamos, todo ese aparato central, ¿no? Pero conforme te vas alejando, y todavía, por ejemplo, en el caso de Arequipa, podemos de alguna forma beneficiado por lo mismo de que tenemos ya una infraestructura, aeropuerto y todo lo demás, pero esa no es la realidad, es más la excepción que ujú. la regla, digamos, a nivel de todo el Perú, ¿no? Así es. Entonces, ahí empiezas a entender que en realidad muchos de los temas, como por ejemplo un simple proyecto, puede Ujú, demorar años realmente en concretarse solo para llegar a la etapa de la real inversión, ¿no? Que es implementar tu proyecto, ejecutarlo como tal, ¿no? Y beneficiar. Entonces, si hablamos de uno y lo multiplicamos por, no sé, pues las miles de municipalidades que tenemos a nivel nacional, sumado a los gobiernos regionales, sumado a todos los sectores, pues, o sea, no estamos logrando las grandes metas nuevamente, ¿no? Y tiene ujú. que ver con esa descentralización fracasada que en algunos casos la han, digamos, La han catalogado. se la han catalogado exactamente. Sí, así es. Muy bien, entonces pasando ya a a la escala de planificación urbana, entonces y pasando a este otro tema, justamente queríamos saber cuál está siendo, por ejemplo, como te había comentado, ¿no? Entonces yo hice un pequeño recuento en un paper que hicimos justamente cuando antes estaba ya en un grupo de investigación en la Escuela de Gobierno. Y parte de la investigación que hice era la evaluación de los planes directores, ¿no? Cómo había Ujú. sido el cambio, el tema de la visión, cómo se había trabajado, etcétera. Y justamente cuando yo estaba en el 2016, 17, que estuvimos haciendo este marco, esta investigación, que viajábamos al equipo y todo ello, justamente estaba gestando lo que era este nuevo plan de desarrollo metropolitano, entonces sí que había mucha expectativa, que el INPRA lo estaba pues abanderando, ¿no? Entonces y yo me acuerdo, lo dejé justamente en que ya prácticamente estaba en sesión de consejo, ya iba a haber de aprobarse en ese momento, pero previamente, por lo que habíamos comentado, eh, pasaron, ¿no? Ciertas cuestiones que han evitado que se llegue a aprobar. Quisiera que nos puedas comentar un poco más sobre ello, ¿no? Claro, en caso de Arequipa, específicamente Arequipa ciudad, ¿no? Arequipa metropolitana, como ahora se le denomina, Ujú, tiene de alguna forma una tradición, efectivamente, de planificación, ha tenido varios planes directores o, bueno, según la denominación que le correspondía en su momento. Y el último plan que todavía está en vigencia es el plan efectivamente de desarrollo metropolitano, perdón, lapsus, que se aprobó en el año 2016, tiene una vigencia hasta el año 2025. ujú, Sin embargo, también por no diré una casualidad, bueno, las circunstancias como se dieron y el contexto en el que estuvo ha sido judicializado, ¿no? ujú, Entonces, eso entra más bien dentro otro de los fenómenos que creo que están sucediendo y que no es, digamos, atípico, a pesar de que siguen siendo excepciones felizmente a la regla, pero de un fenómeno pues de la judicialización en realidad de la planificación en general, ¿no? Sean de cuestiones específicas o puntuales dentro de un plan, o en realidad todo el plan y todo lo que es el ejercicio, el proceso mismo de la planificación, ¿no? Donde hay desde cuestiones de la misma legitimidad, la legalidad como tal, y nos pone en cuestión, más allá, digamos, de los problemas legales, obviamente, que no son menores en ese tipo de procesos y contextos, nos lleva en realidad a evidenciar tal vez algunas tensiones y cuestiones que los planificadores en general y la autoridad que finalmente es la que determina la adopción de cualquier instrumento, pasan por alto, ¿no? Dentro de la cuestión, por ejemplo, la legitimidad, está efectivamente el realmente dimensionar, diría yo, si no es realmente estudiar, la cuestión de a quién afecta y a quién beneficia. Obviamente el beneficiado pocas veces se quejará, ¿no? Pero al que se le afecta con alguna limitación o una carga finalmente producto del instrumento de la planificación, no es una cuestión tampoco menor, que probablemente antes se daba, o sea, como que de hecho, ¿no? Había el plan y ya pues todo el mundo lo aceptaba,
pero ahora estamos en otros contextos. En el caso del Perú específicamente, es un poco, no diría curioso, pero creo que obviamente tiene mucho que ver con el sistema que se adoptó en el 93, ¿no? A raíz de nuestra constitución, el tema de la neoliberalización finalmente y la liberalización en general, digamos, de muchos procesos, procedimientos y demás cuestiones, sobre todo, digamos, desde lo público, ¿no? Incentivando obviamente la inversión privada, lo cual obviamente no es malo, no lo estoy calificando, pero digamos nos ha hecho también perder un poco el control, ¿no? Entonces, esa reducción en realidad de la potestad como tal, digamos, más unilateral, vamos a decir, que tuvo en su momento la autoridad en cualquiera de los niveles de gobierno y sobre todo en materia de planificación, está trayendo a colación en la actualidad, ya bueno, 30 años casi después, esas cuestiones que están sucediendo en forma localizada, ¿no? Como por ejemplo la cuestión del Arequipa. También del otro lado está también, digamos, algunos temas que se daban tal vez por hecho, igualmente, pero que en el nuevo giro que ha ido introduciendo también, no solo a nivel de las normas, ni siquiera a nivel nacional, sino también a nivel local, por una concientización, vamos a decir, una también idealización y aspiración a, por ejemplo, las dimensiones, sobre todo ambientales y culturales, que nos ha hecho repensar, ¿no? A cuestiones que se daban casi por hecho nuevamente en el sentido de que, bueno, crece la población, necesitamos más suelo y simplemente se va incorporando, ¿no? O sea, más allá obviamente de los análisis, justificaciones en ese sentido. Pero ahora realmente nos estamos poniendo en cuestión qué tanto debemos, digamos, sacrificar, vamos a decir, ciertas áreas que siguen siendo útiles, que siguen cumpliendo algunos beneficios, sobre todo ambientales o puede ser culturales, pero que también son de apetitos, ¿no? Sobre todo inmobiliarios, pero que realmente nos tenemos que poner en la balanza, ¿no? Finalmente, ¿qué tanto conviene o no conviene? Que finalmente es la parte medular también de la planificación, o sea, nosotros nos proyectamos hacia un futuro, sobre todo deseado, obviamente, para mejorar sobre todo las condiciones, no solo actuales, sino obviamente lo que estamos cargando, y generar alguna forma, por lo menos cambios, o lo que ahora entendemos también como sostenibilidad, ¿no? Pero en contextos como por ejemplo el arequipeño, donde todavía convive sobre todo ese gran sistema productivo, que básicamente es el agrícola, Ujú. con la ciudad que cada vez se expande y que va, digamos, incorporando sobre todo ese suelo, más allá de la formalidad e informalidad, o de Así la es. legalidad y ilegalidad también, porque hay que Ujú. mencionarlo, hay una realidad abrumadora, pero que necesitamos también controlar, ¿no? Y ese beneficio tanto de los que se van a ver beneficiados como también de los que se están perjudicando. Entonces, de forma individual, sobre todo los perjudicados, vamos a decir de esta forma, que reciben toda la carga de esas limitaciones en beneficio de la gran mayoría, se pone en la cuestión, ¿por qué yo? ¿No? Justamente por ese tema de la liberalización, donde nos hemos convertido básicamente en una sociedad individual también, ¿no? Ujú. Cómo participamos nosotros individualmente al gran conjunto, a la sociedad. Entonces, hay muchos temas de fondo en realidad que no son tan evidentes, sobre todo de la forma en que esté planteado, por ejemplo, el norma, o Ujú. sencillamente de la forma en que planificamos. Y si eso no es discutido yendo al trasfondo de lo Ujú. evidente o de lo que simplemente, digamos, a nivel superficial hablamos, ¿no? De que eso es, digamos, malo, eso es bueno, ¿no? Y un poco el sentir también de la población o el sentir social, ¿no? Ujú. Realmente nunca vamos a poder resolver esas cuestiones que han emergido, ¿no? Bueno, perdón, han suscitado, como por ejemplo una judicialización, ¿no? Porque estaremos siempre en la cuestión de qué es realmente lo correcto o lo adecuado. Y ahí hay muchas interpretaciones, o sea, la planificación también es tremendamente subjetiva, a pesar, digamos, de lo estructurado y hasta científico que puede llegar a ser, ¿no? Poner todo esto, digamos, sobre la balanza es bastante complejo, la verdad. Sí, Ujú. de hecho que sí. Y justo me hiciste acordar, así como hay en el caso del transporte ganadores y perdedores, me acordé de mi tesis.
que ahora estoy leyendo bastante sobre esos temas, es igual en la planificación. Entonces hay ganadores y perdedores. Entonces, como dices, ¿pero por qué? Porque justamente dentro de nuestro sistema eh, liberal, ¿cómo se llama? De libre mercado, ¿no? Entonces lo permite, ¿no? Entonces en los cuales beneficia. Entonces, justamente en capítulos anteriores hablábamos entonces sobre el tema, o sea, todas estas normativas, todos estos marcos en general, regulatorios, entonces, ¿a quiénes beneficia? ¿Quiénes son los que en verdad pueden, cómo se llama, invertir justamente y siguen al pie de la letra los procedimientos administrativos? O sea, son definitivamente las grandes empresas, entonces, inmobiliarias que pueden hacerlo, ¿no? Entonces, la gente que no, entonces, la mayoría de nuestro país opta entonces por justamente buscar otras alternativas, ¿no? En general. Entonces sí es un poco la realidad que tenemos, ¿no? Entonces, y pensando un poco en ello, ¿no? Entonces es que justamente lo que dices, ¿no? Entonces es bueno empezar a cuestionarse un poco, ¿no? De lo que hacemos. O sea, está bien, sí, podemos cuestionarnos, pero ver hasta qué punto, ¿no? También podemos utilizar, o sea, ver de qué manera, o sea, se pueden replantear entonces ciertas cosas dentro del sistema que tenemos y buscar también, obviamente, ajustar y ir progresivamente mejorando, ¿no? Entonces, todas esas cosas. Porque de la noche a la mañana tampoco no van a cambiar, ¿no? Entonces, pero sí es bueno poder reflexionar sobre ello y saber hasta qué punto, ¿no? Ahora, otro tema que Exacto, ujú, has pero tocado. sí, exacto. Tenemos que ser también críticos, ¿no? El problema es que como la planificación de hecho está a cargo de básicamente el Estado, ¿no? Ujú, Esas cuestiones, por ejemplo, como una judicialización, te ponen pares sobre algunas cosas que también se necesitan, ¿no? A forma de anécdota, simplemente comentarte. A raíz, obviamente, de la ley DUS y su reglamento, el 012 específicamente, por ejemplo, se cambió digamos, la concepción, o sea, decir, el procedimiento de lo que era el cambio de zonificación y sí, sí. ahora modificación de la zonificación, ¿no? Lo cual de hecho es positivo, creo que de alguna forma está promoviendo, ¿no? Sobre todo que haya menos arbitrariedad o casi discrecionalidad, vamos a decir en ese sentido, un poco más de transparencia, sobre todo coordinación entre los distritos y las provinciales, que no sea simplemente una cuestión que sucede y ya, que tienen que aceptarse de alguna de las dos partes. Sin embargo, así como cuando estamos hablando de ordenamiento y todas esas piezas que tienen que hacer match, aparecen, por ejemplo, otro tipo de legislaciones como la Ley de Protección y Gestión de los Espacios Públicos o reglamento, que tiene Claro. incidencia justamente sobre ese procedimiento, ¿no? Entonces, Ujú, algo que parecía, digamos, meramente, no diría meramente de procedimiento, pero con los cuidados que eso requiere, sobre todo las excepciones que menciona para temas de proyectos de equipamientos y demás públicos, proyectos públicos, ujú, pero que sobre qué tipo de suelo generalmente el Estado busca implementar, por ejemplo, un equipamiento, ¿no? Público, sea educación o salud, sobre los terrenos que ya tiene a su dominio, ujú, ¿no? A su propiedad. claro. Y eso generalmente son los aportes específicamente de salud, educación y Ujú. también de recreación. ¿Cuáles Debería. son los primeros? ¿Cuáles son los primeros que generalmente sacrificamos? El espacio público, sobre todo de parque, ¿no? Porque Ujú, no se le ve tal vez la utilidad o no se le ha implementado más allá de lo que esté pues en un plano. Entonces, los tres componentes son igual de importantes, son igual de prioritarios, pero nos tenemos que poner la cuestión, pues, o sea, eso es lo que tenemos. No podemos hacer un borrón y cuenta nueva sobre la ciudad ya consolidada para crear nuevo suelo ahí mismo, ¿no? Aparte, obviamente, de pasar por procesos mucho más complejos de claro. regeneración urbana, renovación, reestructuraciones, etcétera, etcétera, que de hecho, aparte de lo que dice el procedimiento, demoran una cuantiosa cantidad de tiempo que Ujú, ninguna gestión municipal está en capacidad de asumir y mucho menos aguantar, ¿no? sí, Entonces, cuestiones que deberían ser realmente ágiles, que también es el dinamismo que requerimos en la planificación y los instrumentos, porque no están escritos normalmente sobre piedra o no deberían serlo. Los ujú, grandes lineamientos de la política, claro, o sea, porque tienes una visión, esa visión no va a variar o no debería variar, digamos, en alguna medida significativa, ¿no? Porque para eso has planificado. Pero cuestiones tan esenciales o puntuales sí pueden ser revisadas. Ahora, que el reglamento ahora exija
de que eso debe ser revisado dentro de un análisis integral de, por ejemplo, toda la metrópoli. O sea, hay que tal vez plantearse, es otra vez es otro reto, ahí sí entraría en cuestiones de reto, de, o Ujú, sea, rehacer todo un análisis para solo una posta. Bueno, es necesario, efectivamente, pero ¿qué tan, digamos, restrictivo puede ser ese gran análisis ujú, respecto de cuestiones que necesita la población inmediatamente, ¿no? Y lo necesita inmediatamente en el tiempo que pueda durar una gestión municipal que ujú, se va a comprometer en desarrollar, por ejemplo, un proyecto, conseguir el financiamiento digamos, ejecutarlo y entregarlo a la población, ¿no? ujú. Entonces, perdón que me estoy dando salto atrás y tal vez estoy extendiendo No, ahí, pero está bien, pero sí. eso requiere lo que también mencionaba al inicio cuando se dio la ley DUS y ese primer reglamento, del financiamiento para que se puedan cumplir las obligaciones en cuestión de planificación y mantener actualizada esa planificación, ¿no? O sea, que realmente se convierta en un instrumento de gestión, una gestión ágil, eficiente, eficaz, todas las etiquetas que se les quiera poner. Si no logramos concatenar todo ello, o sea, simplemente vamos a recurrir a procedimientos de forma aislada que se convierten muy Ujú. rápidamente, y ese es el sentir, por ejemplo, de alguna autoridad, por ejemplo, como una distrital, en una gran barrera para conseguir lo que la población demanda de forma inmediata, por así decirlo, ¿no? Ujú, así es. Y justamente lo que dices, ¿no? Entonces, que este instrumento de gestión urbana, al final es un instrumento de gestión pública también y debería de, el deber ser. Porque, o sea, lo digo así porque en verdad no se llega a hacer, o sea, son los casos muy aislados en los cuales, o sea, sí las gestiones municipales absorben el instrumento como tal y se dan el trabajo de compatibilizarlo, ¿no? Por ejemplo, con el ROF, el MOF, el CAC, el PAC, el TUPA, el RAIS, el CISA, etcétera. Entonces, dentro de eso, todos esos instrumentos de gestión, entonces los actualizan, entonces y pues trabajan en conjunto con todos ellos. Ahora, eso te aseguro, no necesariamente te asegura un éxito, ¿no? Ujú, Pero al menos tienes el instrumento y bueno, tienes la bicicleta para poder avanzar, ¿no? Entonces exacto. ya no vas caminando, vas con la bicicleta, ¿no? Entonces un poco de más, de manera figurativa, ¿no? Entonces, pero sí lo que tú dices sí es interesante, ¿no? Entonces, porque también en el caso, por ejemplo, del presupuesto, el financiamiento, ¿no? Entonces, ese es un debe todavía. Pero se ha lanzado la norma, se ha lanzado la ley y la política, pero eh, no todos los niños nacen con el pan debajo del brazo, ¿no? Entonces, todavía no hay, o sea, justamente lo que en otros capítulos comentaba, eh, todas las municipalidades, o sea, según el MEF, entonces, porque ahorita lo que rige es el MEF, el Todopoderoso, es el que prácticamente categoriza a cada una de las municipalidades y en función a ello también les da dinero, ¿no? Exacto. Pero también depende mucho de este programa de incentivos municipales que bueno, según lo que ha calificado, según las conversaciones que se tiene de manera sectorial, entonces ya han definido, ¿sabes qué cosa? Esto tú tienes que hacer porque es la prioridad, ¿no? Pero no hay de alguna manera ahí, entonces, un match en los cuales se diga, no, ¿sabes qué cosa? Tienes que hacer tu plan urbano, yo te doy el apoyo para que lo hagas, o trabajo con varias municipalidades, etcétera, para que puedan hacerlo y de esa manera se articula a la programación multianual de inversiones y entonces sí, eso te permite pues crecer ordenadamente, ¿no? Dentro de ello la expansión en general, todo ello, ¿no? Entonces, pero no hay eso, entonces simplemente se deja a la libre albedrío de alguna manera, pues porque la ley orgánica de municipalidades te dice, pues es su competencia, entonces si de la municipalidad es, bueno, ellos ya ven, ¿no? Así que ya yo simplemente pongo las directivas y punto, se acabó. Entonces, pero no hay esa articulación todavía de, ya, ok, pongo la ley, pero ya, ¿cómo hacemos? ¿No? Exacto. Ujú. Entonces, y algunas municipalidades, bueno, eh, para ir quizás pasando al otro tema, entonces, por ejemplo, ahora es interesante cómo algunas municipalidades, a través de los beneficios que tienen, por ejemplo, el canon, han podido financiar catastros, saneamiento físico legal, planes urbanos. Ahora, por ejemplo, se pueden financiar vivienda de interés social a través de programas, ya sean Promovio u otros. Entonces, que de alguna manera, pues es una ayudita, ¿no? Entonces, para poder trabajar sobre ello. Ahora, pero también tiene sus limitaciones.
Entonces, no sé si en algún momento podremos hablar tal vez de planes urbanos a través de obras por impuestos, ¿no? Entonces, o APP, quizás, no sé, por así decirlo, ¿no? Como una figura muy vaga, entonces, que se me acaba de ocurrir. Pero así como, por ejemplo, se quiere ahora ver temas de obras, se trabaja mucho en nuestro país, entonces creo que es una fórmula para evitar un poco el tema de la ley de contrataciones del Estado, que también se ha hablado que es pésima. Pero sí me preocupa esto, ¿no? Como dices, todavía no hay ese presupuesto, que hay otras alternativas que quizás se podrían ver, ¿no? Entonces sí, y lamentablemente no hay algo que vincule a las municipalidades o obligue, que es feo decirlo, pero hasta que no se les obliga o está la Contraloría detrás no lo hacen, ¿no? Entonces Sí. tiene que ser obligado. Ah, ya, ahorita me van a auditar, por eso lo voy a hacer, ¿no? Una cosa así. Sí, bueno, Entonces, en realidad es siempre la ley un poco del policía, ¿no? Por detrás que te dice lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer, sobre todo lo último. sí. Pero también dentro de lo que mencionabas, a nivel, por ejemplo, de los financiamientos, ¿no? Sobre todo en materia de planificación, pero todavía lo estamos viendo como básicamente productos, ¿no? O sea, hago mi ejercicio de planificación, ¿no? Para no decir el proceso, termino en el Ujú, hito, que es el instrumento, y ya está, tarea cumplida, ¿no? ujú, Pero la gestión mismo de la implementación, su monitoreo, su actualización, su seguimiento, esa es una tarea, digamos, o una actividad continua de la municipalidad que muy pocas así es. veces, y creo que puedo tal vez contar con los dedos de la mano, lugares donde lo he visto, Ajá, primero se le ve como algo prioritario, es algo que articule en realidad todo, digamos, el aparato, sobre todo municipal y cualquier gestión, digamos, lo tendría que ver como una oportunidad, ¿no? ujú, De realmente llevar a cabo su agenda, más allá obviamente de los colores políticos, ujú, realmente lograr algo que sume, ¿no? En el tiempo, lo corto, mediano, largo plazo, lo que siempre hablamos, y por lo tanto se requiere también de que no se le vea como un gasto, o sea, realmente es algo intrínseco a la gestión y que debe mantenerse en el tiempo, ¿no? Más allá de, digamos, generar como tal algún recurso, no, porque la planificación no te va a generar un recurso. así es. La implementación de la planificación y los beneficios que te va a traer implementarlo es lo que te va a generar el recurso, que probablemente sea indirecto, pues obviamente, pero ahí está la clave. No, digamos, en pretender que un plan, digamos, te genere un recurso. Eso no va a suceder jamás, ¿no? Entonces, pensar desde ese punto de vista, sobre todo en oficinas que están buscando implementar algún equipo, sea la forma que adopte, ¿no? La oficina encargada, por ejemplo, de la planificación, en sentido únicamente de cuánto me va a costar esto y qué beneficios me va a traer, o sea, Mm, evidentemente nunca vas a encontrar la fórmula, digamos, en la que esté igual, ¿no? claro, Y probablemente yo teorizo en realidad de que por ahí sea también uno de los motivos por el que a nivel nacional nos haga hay una gran falencia a nivel de la planificación como tal y los logros que estamos teniendo solo en tener los instrumentos. Y obviamente, pues, o sea, el siguiente tema siempre será pues la implementación de ellos y su mantenimiento, ¿no? claro. Yo también pensaría, ya yéndome por otro punto, pero que es importante a nivel político. Ujú, Planificar exacto, no trae rédito político, ¿no? exacto. Ujú. Hacer obras, hacer la pista, hacer el colegio, hacer, o sea, obras tangibles, o sea, porque lamentablemente el benéfico no es tangible, entonces hacer obras tangibles sí trae rédito político, ¿no? Entonces, y ese es el problema, porque ya esa es otra cosa y otra dimensión que está metida mucho a nivel de gestión pública, pues quienes están dentro de los partidos políticos a nivel de cada una de las regiones en general, ¿no? Entonces, ¿y cuál es su idea, ¿no? Entonces, por eso quizás también, entonces pensando desde esa arista, o sea, no ha llegado a hacer ese match. Ahora, también quizás complementándolo, a veces conviene que no haya planificación para que justamente haya esta motivación de poder hacer planificación muy específica, ¿no? A través de los planeamientos integrales, los cambios de zonificación, etcétera. Entonces que, pues, permiten generar en unos casos en ciudades ya mayores o donde ven oportunidad de negocio, las inmobiliarias, pues, seguir expandiendo la ciudad, ¿no? Entonces, y seguir, ¿no? Entonces, vendiendo
comprando más barato, haciendo el cambio y vendiendo más caro, ¿no? Ese es parte del negocio. Sí, exacto. Bueno, aquí al respecto, ya que estabas tocando el tema, efectivamente a raíz de, por ejemplo, de PDM, dos situaciones se han dado, creo. Uno, de que a raíz, digamos, de lo que se planteó y obviamente los cambios, sobre todo de enfoque a nivel de la normativa, por ejemplo, la incorporación de la gestión de riesgos y Ujú, sucesivamente que ya no sé simplemente algo que sucede por ahí, sino que es transversal y es obligatorio, obviamente, considerarlo dentro de los análisis y las limitaciones que van a brotar a raíz, por ejemplo, de la zonificación, que es el instrumento principal en nuestros planes todavía, digamos, ha obligado a que se haga esa revisión, ¿no? Eso ha traído, de hecho, como consecuencias, obviamente, limitaciones evidentes en ciertos sectores de la ciudad, pero ya respecto de los planes específicos y planeamientos integrales, también han puesto sobre el tapete en realidad la necesidad de ir regulando de forma específica, respondiendo a contextos también particulares, ¿no? Que anteriormente, uno, se daban por hechos y sencillamente ni se les tomaba en cuenta. Sí así es. está generando y ha generado una complejidad adicional que, por ejemplo, en un caso de un distrito, nuevamente, así como en el cambio de zonificación, tenga que pasar por procesos más largos, pero también hace que, creo que eso es uno tal vez de los beneficios que está trayendo, aparte de todo el problema que también ha traído a colación, que hay una mayor, por ejemplo, concientización por parte de la población misma, las autoridades que, aparte obviamente de verlo como una tarea, podemos decir, una carga adicional a sus labores, realmente se vean más involucrados, ¿no? Entonces, si bien los Ujú, procesos se hacen más complejos o hasta más complicados, dependiendo del término que tal vez queramos calificarlo, y demora más ujú, nuevamente en el tiempo de una gestión municipal, pero también ujú, está poniendo en evidencia cosas que a veces se tapaba con un dedo, ¿no? Así como tratamos de tapar el sol con un dedo, y ujú. aquí no pasa nada, pero en realidad sí pasa. Ah, Y debemos ser conscientes de ello y apuntar realmente a esforzarnos en generar ese cambio o en este caso mitigar, por ejemplo, o gestionar un riesgo, ¿no? Que antes no pasaba por ahí, simplemente se ejecutaba la obra porque era necesaria, por ejemplo, un simple asfaltado, ¿no? Y se le hace de la forma tradicional, o sea, le echo asfalto y hago la pista, ¿no? Pero no me planteo que, por ejemplo, por el tema de la pendiente, la configuración tipo topográfica y así sucesivamente, estoy probablemente exacerbando, ¿no? O aumentando un peligro que era inherente que se puede activar y multiplicar, ¿no? Entonces estoy probablemente ahí afectando a futuro una población. ujú, Entonces, la situación inversa es que ya tengo un peligro, por ejemplo, identificado, y esa obra que iba a ser una vía, que es lo que generalmente sucede, necesita incorporar también a ese proyecto tradicional, vamos a decir, un elemento como, por ejemplo, no sé, pues un muro de contención, o el desaguo artificial que en realidad está obligado en la norma, pero que no se le hace realmente caso, desde un enfoque de gestión de riesgos. Entonces, en realidad estás ujú. haciendo, si lo planteas de esa forma y lo ves nuevamente como una oportunidad, en realidad estás matando casi dos pájaros de un tiro, y además estás haciendo una inversión más eficiente y cumpliendo con, digamos, varias dimensiones con una sola, por ejemplo, obra, ¿no? Intervención. Entonces, Así. hacer ese cambio de chip creo que también es importante, y de alguna forma se está llevando a esto con tropiezos de por medio, porque también los hay, pero digamos está apuntando a eso, ¿no? Entonces hay que rescatar también esos aspectos positivos y ponerlos en Ujú, evidencia. Entonces ahí también falta un aspecto, por ejemplo, de comunicación y también de ujú. algo que ya habíamos conversado en otras oportunidades y espacios, el tema de esa pedagogía, ¿no? Porque cuando se Claro. dice que, por ejemplo, el instrumento, ¿no? La planificación no aporta o no genera rédito político, por ejemplo, porque no es lo mismo estás en una foto con una obra, estás con un plan que es un documento, pero sin embargo en la práctica, digamos, la primera expresión de esto va a estar, por ejemplo, en que a una municipalidad le puedes autorizar un proyecto de inversión si está uno dentro del plan, o a un ciudadano a pie, que pueda realmente acceder, por ejemplo, a una licencia bajo ciertos parámetros, ¿no? Entonces el efecto es Ujú. realmente inmediato y solo se dan cuenta de ello cuando les toca. Que creo que es... ¿Y por qué no puedo hacer eso? Porque en el plan no está, o en el plan, digamos, hay esas limitaciones, pero también esas oportunidades y así sucesivamente, ¿no?
Ujú, Entonces, la importancia realmente también de la reflexión que se tiene que tener, por ejemplo, a nivel del diagnóstico, ya en la formulación del plan, y hacia dónde nos debe llevar ese plan, ujú, es pues crucial y fundamental. Y nuevamente, generalmente se le pasa casi por alto, ¿no? O no se le da, digamos, eh, el, el espacio o el tiempo suficiente de maduración, porque también nos supera pues obviamente lo diario y lo de corto plazo, así es. pero es necesario que a veces pongamos un poco de pare y realmente estemos un poco más concientizados al respecto para llegar a conversaciones más fructíferas, Ujú, y productos que obviamente respondan mejor a las necesidades que tenemos, ¿no? Que no siempre están evidenciadas, como te digo, a flor de piel, ¿no? Como ujú, se le podría decir. así Entonces, luego tener el plan, decimos, ay, nos faltó eso, nos faltó aquello, ese proyecto no está incluido, este otro tampoco, pero en el momento que se discutió esos temas, ujú, no hubo en realidad ni propuestas, ni se hizo llegar, por ejemplo, información, no se coordinó por parte de las, digamos, de los afectados, ¿no? A futuro y así sucesivamente. Entonces, caemos realmente en lo mismo de lo que hemos estado conversando hasta ahora. Perdón por divagar un poquito. claro, sí, no, pero como tú bien dices, o sea, un plan bien enfocado sí puede, o sea, es que los o sea, los políticos y que se vuelven de ahí funcionarios, que están dentro de la municipalidad o cualquier ente, o sea, bueno, municipalidad provincial o distrital, no lo ven como rédito político, ¿no? Entonces, por eso a veces no apuestan por la planificación. Pero sí podría ser, entonces, bien orientado un espacio, ¿no? Justamente estos talleres que se dan en la municipalidad, que ahí el alcalde está ahí en vitrina viendo cómo dirige, entonces también justamente el procedimiento, que está con todos los representantes. Entonces, al final, es un discurso que si se vende bien políticamente, o sea, cala en la gente. Entonces, si por ejemplo yo lo veía en Quimbiri, lo veía en Pichari, lo veía en varios distritos. Entonces, en el Brain que sí, y en la misma, en la provincia de la Convención. Entonces, varios que sí se la creen, o sea, sí creen que el plan va a ser de algo, de un impacto bastante fuerte, ¿no? Ujú. Entonces, sí, y yo creo que en varias partes de nuestro país, en algunos casos sí ha pasado, ¿no? Entonces, quizás va a depender del escala o no, ya es quizás algo, pero sí puede bien orientado a ello. Yo creo que sí puede lograr algo muy importante, ¿no? Y pasando justamente ahí al siguiente tema, sobre el tema del plan de movilidad, en este caso, que quería saber tus alcances justamente, eh, ¿cuál es el estado actual del plan de movilidad? Porque sí había un fuerte trabajo, entonces, de instituciones internacionales, entonces, que habían puesto los ojos, que el PEMUS en general, pues, es, digamos, algo que todavía está en debe a nivel de planificación, sobre todo de transporte, movilidad, entonces, sí que está muy complemento, o sea, tendría que trabajarse a la par del plan de desarrollo urbano o el plan de desarrollo metropolitano en general, o sea, ¿cómo está esa situación ahorita? Sí. Eh, Específicamente el plan de movilidad, en su momento, bueno, eso ha sido un proceso bastante largo, tal vez un pequeño recuento al Uh respecto. -huh, Efectivamente, como mencionas, hay un interés y una agenda importante en Arequipa en materia sobre todo de transporte, uh -huh, que se ha convertido poco a poco en una visión un poco más de la movilidad, ya abandonando en estricto únicamente el tema del transporte público, ¿no? O el transporte especial, por ejemplo, y las reformas que ahí se han estado implementando a lo largo de los años, uh -huh, pero que así como decía de los proyectos, ¿no? Por ejemplo, una pista, excesivamente de infraestructura a raíz de los planes, el transporte también se ha trabajado tradicionalmente, por ejemplo, en el caso de Arequipa, de forma aislada, ¿no? Cada componente por su lado, ninguno conversa con el otro, y mucho menos esa gran conversación que acabas de mencionar con un plan, por ejemplo, urbano, porque finalmente el transporte y el uso del suelo deberían, digamos, concatenarse, ¿no? O por lo menos discutir en el sentido en el que se quiere que los dos vayan, ¿no? Sobre todo de la mano, para lograr los efectos que necesitamos en realidad. uh -huh. Entonces, nació en un contexto un poco especial o particular, ¿no? Sobre todo establecer esa gran hoja de ruta en materia de movilidad en el área metropolitana de Arequipa. También enmarcar el gran proyecto que había sido hasta este momento el Sistema Integral de Transporte, que es básicamente transporte público masivo. Y, ay, esta, me entró una llamada, discúlpame. Sí, no hay problema. Ya,
Bueno, entonces eso fue un poco también el contexto, los motivos para el plan de movilidad. Luego de los años, incluido haber pasado por todo, lo digo casi en broma, pero es muy real. Hemos pasado por cambio de gobierno municipal, hemos cambiado por todos los niveles de gobierno, sobre todo el nacional, por ejemplo, los cambios a nivel de Ministerio de Transporte, que de alguna forma te alteran, y en Ujú, este caso ha sido tal vez hasta beneficioso en materia de proceso para tener espacios de diálogo obviamente más francos, directos, con mayor coordinación y todo demás. Entonces hemos pasado por eso. Hasta la guerra con Ucrania nos terminó afectando, aunque no lo crean. Por lo mismo que nuestro equipo consultor, como es una consultoría también internacional, nacional, de pares, se vio afectado justamente por el tema de la guerra. Bueno, circunstancias un poco extrañas, ¿no? El COVID también, como a todos nosotros, nos terminó afectando el proceso. Todo así eso hizo que se alargó, de hecho, de la expectativa inicial. Se logró tener, digamos, el plan culminado de todo su proceso, incluye de consulta, las opiniones, bueno, lo que generalmente sucede con todos los planes, hasta el ujú, año pasado, fines de año. Coyunturalmente también tuvimos este cambio de gestión, entonces retomar un poco todo el proceso, ¿no? Sobre todo con la gestión entrante, nos llevó ujú, a inicio de año a estar pues en consejo, donde no se aprobó. Y estamos actualmente, digamos, afinando, digamos, sobre todo tratando de absorber lo que se presentó en ese momento para nuevamente elevarlo pues finalmente al Consejo y políticamente pues finalmente sea adoptado, ¿no? no, Que eso es lo que se así, busca. Entonces, un poco redondeando, creo que aparte de la necesidad evidente de ordenar, por ejemplo, el tema del transporte, pero desde una visión, obviamente, que es nuevamente lo que queremos hacer con cada uno de los componentes del sistema de transporte y de movilidad, también para qué sirve todo ello, ¿no? mm, Entonces, la siguiente gran tarea, que ahí viene el reto, es hacer que ese elemento del plan de movilidad se conjugue con lo que vendría a continuación, que es la actualización del Plan de Desarrollo Metropolitano, ¿no? así, Que como tal, el plan en su momento de 2016 solo incorporó, vamos a decir, no tomó en consideración el tema del transporte como el sistema integrado de transporte como ujú, tal, mm, más no incidió en temas como por ejemplo pues la red de ciclovías, otros modos de transporte, ujú, y mucho menos la gestión de cada uno de esos elementos del sistema, ¿no? Y ya de forma más específica, cómo ello debe incorporar, por ejemplo, lineamientos a nivel del diseño urbano, que si vamos al diseño como tal de esa infraestructura, por ejemplo, va en directa relación con, por ejemplo, todos los proyectos que estamos conversando ahora, ¿no? Donde tradicionalmente, nuevamente, por ejemplo, cada municipio interviene un tramo del sistema vial, pero porque está en su jurisdicción, o porque tiene una necesidad inmediata de, por ejemplo, una población en ese sector, ¿no? Pero sin pensar o no teniendo claro en realidad cómo debe funcionar todo el sistema, no solo ese tramo. El tramo forma parte del sistema, mm, ¿no? así, Entonces, nuevamente, regresando hasta la lógica misma de la inversión, para que realmente nos conduzca a algo beneficioso, pues tenemos que trabajar todos de la mano. así es. De hecho, muy difícil, porque suena siempre muy idealista, si no, no Sí, estaríamos siempre hablando del tema. nuevamente, el- Ajá, exacto. Caemos en lo mismo, eh, ¿no? Pero por algún lado se tiene que empezar. Entonces, estamos en varios frentes, ¿no? Actualmente, con un plan, de alguna forma, cuestionado también parcialmente por la judicialización, pero eso ujú, no ha dejado de lado que se sigan trabajando sobre otros frentes, incluidos la movilidad, así, que esperemos que de hecho su desenlace ahora sí sea pues el que todos esperamos, que sea una aprobación, ¿no? Para su implementación. Ujú. así es. Tres, tres puntos más para ir ya cerrando. Uno, sobre el tema del el patrimonio y el centro histórico. Ujú. Entonces, ¿cómo está trabajándose ahorita a nivel, y bueno, es tu especialidad sobre todo, ¿no? Entonces, ¿cómo se está trabajando ahorita a nivel de centro histórico en Arequipa? ¿Cómo lo están? O sea, aquí, por ejemplo, sabemos que la gestión de Prolima está, bueno, trabajando muchos planes ahí específicos y planes maestros, etcétera. Entonces, ¿cuál es en el caso de Arequipa específicamente, cómo lo están trabajando Mm, ahí y qué proyectos están haciendo? claro. En el caso de Arequipa, lo que pasa es que hay una situación un poco particular, diré yo,
que es el añadido de tener un sitio inscrito en la lista Patrimonio Mundial, ¿no? Como por ejemplo el caso de Cusco, el mismo Centro Histórico de Lima, que es la Ujú, excepción, vamos a decir, respecto de nuestros ambientes o zonas monumentales a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, Trujillo obviamente no está en la lista ni las cuestiones. Entonces, eso hace que, aparte, digamos, de gestionar nuestro patrimonio en forma local y también desde una visión, una perspectiva de un patrimonio nacional, ujú, como tal, tengamos que pensar también en que tenemos compromisos que el Estado peruano ha asumido respecto ujú, de una convención en particular, ¿no? En este caso, la Convención del 72. Entonces, eso presenta también retos, no solo respecto de lo que me estabas preguntando, justamente, digamos, cómo se está gestionando eso, cómo se está planificando, sino qué actores también intervienen, ¿no? ujú. Así es. Entonces, es distinto solo trabajar con actores a nivel local, regional, nacional y encima con el añadido de un internacional, ¿no? Así es. Con el cual, así como cuando hablamos de descentralización, no es algo que probablemente tengas a la mano. No vas, digamos, a viajar hasta París, ¿no? A la sede. Bueno, tiene todo también sus procedimientos y etcétera. Ujú, Bueno, pero de todas maneras, eso implica una cierta complejidad a nivel de cómo se debe abordar justamente la conservación también del sitio ujú, y de los compromisos en múltiples dimensiones que a lo mejor no son pues pan de cada día, vamos a decir, en otros contextos, ¿no? Entonces, respecto del Centro Histórico de Arequipa, justamente por esa inscripción en el Patrimonio Mundial, que fue en el año 2000, tuvimos efectivamente para esa área en particular de la ciudad un plan de gestión, un plan maestro en su momento, ¿no? ujú, Perdón, un plan de gestión, era su denominación efectivamente, que ya han pasado pues 22, 23 años que vamos a cumplir ujú, con ese instrumento que nunca fue actualizado o revisado y hasta su implementación, pues, o sea, no fue en realidad, digamos, la deseada, ¿no? Como todos ujú, los planes, o sea, planteas al 100% y 20 años después, realmente te das cuenta que es 10, 20, 30%. En realidad no estás tal vez logrando primero lo que debías lograr, ujú, tal vez se tuvieron que priorizar otras cuestiones en el camino y aparte de esto, los mismos fenómenos dentro de la ciudad por todas las circunstancias internas y externas, te está llevando a una situación actual en la que hay también un deterioro del centro histórico, por más esfuerzos que se ha tenido, por más plan, en este caso, de gestión, y por más de todos los actores involucrados y hasta una ciudadanía hasta algún punto concientizada al respecto, después de 20 años, ¿no? Cosa que ujú, tal vez no era tan evidente justamente en el año 2000. Entonces, es todo ello y también, digamos, la cuestión de querer simplificar y hacer más eficiente la gestión de esos espacios, nos ha llevado, aparte también de las recomendaciones que se han tenido a nivel del Comité de Patrimonio Mundial, una redefinición, por ejemplo, de límites de esas zonas, justamente, tanto a nivel de UNESCO, a nivel de zona monumental como tal, que es la que gestiona el Ministerio de Cultura como tal, y finalmente todos los elementos adicionales que pueden estar complementando esos valores culturales, ¿no? Sobre todo que buscamos promover, conservar y obviamente proteger, ¿no? Entonces, todo ello, perdón por la historia un poco larga, ujú. ha motivado también que se trabaje un nuevo plan específico o denominado Plan Maestro Centro Histórico, ¿no? Que también, Claro. así como el plan de movilidad ha tenido un proceso bastante largo, que Ujú, esperamos culminar muy pronto, sea este año, o creo que tal vez podría ser al inicio del próximo, ya viendo un poco los tiempos en los que estamos, eh, pero que ha llevado a que también se tengan que reflexionar sobre cuestiones que hace 20 años no eran necesarias, o sea, ni siquiera las tenías evidenciadas nuevamente, ¿no? ujú, Entonces, en la dimensión, por ejemplo, económica, de que el patrimonio realmente ahora no es un patrimonio solo para verlo, o sea, necesitas usarlo. También la condición, digamos, de ese uso que se le puede dar al patrimonio y cómo contribuye realmente la dimensión cultural a, por ejemplo, la economía de todos, y que eso debería ser un incentivo para que justamente podamos seguir protegiéndolo, cultivándolo de una forma, por decirlo de una forma más alegórica, realmente nos lleve a no simplemente proteger por proteger, ¿no? O sea, tiene que ser un medio para lograr algo más, que debería ser el desarrollo en realidad, más allá de la condición especial que pueda tener. Entonces,
esos cambios también, esos giros de enfoque, del mismo paradigma de abordar la conservación, Ujú, son procesos bastante largos, ¿no? Y que implican que todos los actores también, los gestores, eh, se lo planteen, reflexionen y apunten, digamos, también a implementar esos cambios. Entonces, en general se está en ello. Habrá mucho, de hecho, por debatir sobre esa cuestión. Todavía, como mencionaba, el programa esto está en una etapa de revisión. Pasó por dos procesos hasta tres procesos de consulta pública, ujú, eh, de los cuales esperamos que de una vez se pueda consolidar, sobre todo, digamos, este levantamiento, aclaración de las observaciones que se han presentado ahí, eh, obviamente legítimas en la mayoría, pero que necesitan obviamente ese nivel de aclaración y de ajuste para que el instrumento sea el más adecuado, digamos, que podamos tener en este momento, porque claro. como también le hemos ido conversando, no son instrumentos o documentos escritos en piedra, ¿no? Sino que también necesitan ser ágiles y Mm, puedan, digamos, permitir un nivel de revisión y de actualización o ajuste, como se le quiera denominar, en su vida útil, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Entonces, nada está dicho, no se cierran puertas, ¿no? Como tal, hay que proyectarse siempre a futuro y tenerlo eso en cuenta, ¿no? perfecto. Ujú. Eh, Dos puntos más. Eh, Sobre el tema de las inversiones. ¿Cómo va ahorita qué, por ejemplo, son ciertos hitos ahorita de inversiones que van a promover el desarrollo en general y quizás el desarrollo urbano en Arequipa? Ahorita, por ejemplo, ¿no? ¿Qué proyectos están ahorita siendo, digamos, como reconocidos? No sé si están dentro del marco de algún plan o no, o simplemente los han puesto en la cartera en la promoción multinacional de inversiones porque, bueno, porque, en fin, ¿no? Entonces, más por rédito político quizás. Claro. En general creo, y no estoy segura si sea un patrón común, digamos, en estas ciudades, pero por lo mismo los réditos políticos, pero también porque es lo más evidente y lo que la población demanda. Ujú, El tema de la infraestructura vial, para empezar, siempre suele, digamos, estar de forma prioritaria en todas las inversiones, ujú, sea de forma puntual, ¿no? Por pedazos o realmente los proyectos mayores que ahí se puedan tener. Y ujú. cada uno de ellos tiene también su complejidad. Hablamos de mucha complejidad. Todo es muy complicado y complejo. Entonces, por ejemplo, tenemos un intercambio vial que ya tiene como 3 años, creo, de ejecución, que, bueno, por sus propias circunstancias no se logra culminar. Ujú, Eh, sin embargo, ese proyecto, esta obra tiene una proyección, obviamente trae un beneficio, ¿no? Sobre todo en materia de transitabilidad, y genera beneficios a una cantidad X de población, pero por el simple hecho de ser una obra inconclusa ya de 2 o 3 años, pues genera otro tipo de problemas. El solo hecho de, por ejemplo, que esta obra esté inconclusa, ha generado no solo en el punto de la obra, que es un intercambio, sino el cierre, obviamente, de todo un tramo del sistema vial y, por lo tanto, ha alterado ujú. el comportamiento de los desplazamientos en los sectores. Claro, Entonces, bueno, obviamente se proyecta que a nivel, que una vez que esté concluido, pues, o sea, vamos a entrar en la proyección de lo que planteó el proyecto y obviamente se retornaría, ¿no? ujú, Pero esas afectaciones que no son de corto plazo, porque son días, meses, años, sí. terminan afectando también de forma negativa, obviamente Ujú. impactando a la población, ¿no? Ah, sí. La directamente involucrada, ¿no? En el sitio, desafortunadamente, pero también terminan teniendo un impacto pues a nivel de ciudad, que muy pocas veces, y en este caso ni siquiera está siendo, no es materia de estudio, ¿no? Lo cual deberíamos, en realidad, para realmente darnos cuenta tal vez no solo del impacto directo, sino lo que está generando a nivel de ciudad. Ujú, Eso, por ejemplo, para nombrar uno. En general, como te decía, son básicamente proyectos de índole vial. Luego, temas de materia de educación y salud. Sin embargo, no veo que realmente hay una decisión, digamos, importante para atender con gran infraestructura, sobre todo, que es la necesaria, ujú, los déficits que tenemos, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Otro caso que durante muchos años se ha hablado, en el centro mismo, justo en el límite tal vez del centro histórico, tenemos el Hospital Goyeneche, que también es monumento declarado. Ujú, Es un terreno obviamente bastante grande, por lo tanto, es muy interesante por su disponibilidad y su ubicación, que ujú, ahí se pueda repotenciar en realidad la infraestructura hospitalaria. Hay obviamente posturas tales divergentes de realmente si tendríamos que apostar por tener un hospital de mayor categoría, por ejemplo, en ese sitio, pero ese proyecto sigue en idea, estudio, hace como 2 gestiones de gobierno regional, por lo menos. O sea, ¿cuándo realmente se solucionará o se aportará de forma, digamos, efectiva, ¿no? A ese gran déficit que se tiene a nivel de equipamiento finalmente de salud, ¿no? ujú. Porque hay una brecha importante. Digo, perdón, la población sigue creciendo, seguimos teniendo déficit en esa materia y encima ni siquiera la estamos pudiendo solucionar de forma inmediata. Entonces ya 6, 7, 8 años después seguimos en realidad sin poder atender ello, es preocupante, realmente, ¿no? O se tiene que utilizar la alternativa de hacer ese equipamiento, pero de una forma tan lejos, digamos, o digamos en la periferia de la ciudad, que si toda la población, ¿no? O sea, también ahí entra la dimensión, por ejemplo, de la movilidad. Origen-destino, hacia dónde se movilizan, por qué, y así sucesivamente todavía en nuestra ciudad sigue habiendo un desplazamiento muy importante, sobre todo en el área central de la ciudad, donde se concentran obviamente los servicios, los equipamientos y todo lo demás, ¿no? Entonces, tal vez plantear esos proyectos de forma muy lejos para solucionar también esos problemas que estamos teniendo para su implementación, Ujú, no nos esté generando una solución sostenible en el tiempo que realmente aporte algo. Bueno, estas son cuestiones que tenemos que estudiar, ujú. pero qué pena que no se esté estudiando en espacios justamente de planificación, de análisis de lo que está pasando en la ciudad y lo que realmente Claro. necesitamos. Lo seguimos trabajando, cada entidad por separado, de acuerdo a la cartera de proyectos, y en realidad lo que termina mandando es la cartera de proyectos, no digamos la planificación que deberíamos tener, ¿no? Ujú, Creo que ahí es la falencia que podemos tener y el porqué de la poca efectividad, de lo poco que se tiene planificado también, ¿no? ujú. Sí. Y para cerrar la conversación, Ujú. eh, ¿cómo es la situación de la expansión urbana actualmente en Arequipa? Como el tema de, porque aquí hay varios componentes, ¿no? La expansión urbana, por un lado, la presión inmobiliaria, por otro lado, en los cuales busca también solucionar el tema de la vivienda, entonces, ya sea como negocio, como producto, etcétera. Por otro lado, el tema BIS, de la vivienda de interés social, cómo está trabajándose también y cómo la inmobiliaria tiene un rol y todos estos programas de techo propio y todo ello. Entonces, y la presión, por ejemplo, sobre estos espacios que se bien se ha dicho de eh, áreas de protección como por ejemplo la campiña, ¿no? Entonces, que también está justamente, como tú dices, se han replanteado todavía ese escenario. ¿Cómo está siendo esa situación ahorita? Es un poco complejo, porque dependiendo un poco de la parte de la ciudad a la que hablamos, se dan procesos tal vez de ocupación un poco distintos. Mencionabas, por ejemplo, el tema de la presión inmobiliaria, claro, o sea, la presión inmobiliaria va a estar de alguna forma condicionada, ¿no? Y motivada también porque estés en áreas más próximas a todos sus servicios y equipamientos que tienes ya de la ciudad, ¿no? O sea, Así. es básicamente el suelo más interesante para sacarle también el máximo provecho y tu demanda va a ir también en esa condición, ¿no? Vas Ujú, ofertando en base a una demanda específica. ujú, Y coincidentemente, en el caso de Arequipa, eso es sobre espacios de áreas agrícolas que todavía están en la mayoría de casos en cultivo, ¿no? En producción. Eh, pero que es el suelo que está siendo demandado, ¿no? Por obviamente cierto sector de la población y eso por obviamente un cierto sector productivo que en este caso es el inmobiliario, ¿no? Y que también está relacionado con, de todas formas, una capacidad, vamos a decir, de adquisición económica, que no lo tendría probablemente la gran porción de la población que no puede acceder de forma formal, por la ujú. redundancia, a una vivienda mínima, básica o como se le quiere denominar, ¿no? Que en este caso sería la BIS.
Entonces, el problema y el reto para la BIS, en nuestro caso, obviamente, aparte de lo típico de probablemente sectores consolidados con ciertos niveles económicos y demás cuestiones, que también son parte de las reflexiones que se tienen que hacer, pero el problema más álgido para cualquier emprendimiento, digamos, o promoción de BIS, en nuestro caso, va a ser la disponibilidad de suelo y el valor del suelo digamos, en relación con también esa disponibilidad. Entonces, me adelantaría, tal vez no quiero ser pesimista, Ujú, pero no queremos caer en, por ejemplo, modelos como el mexicano, ¿no? Donde hacen un montón de vivienda de interés social o, bueno, de acceso, por ejemplo, para ciertos grupos, sobre todo económicos, que no puedan acceder de forma formal normalmente, que el ujú, Estado provee, digamos, de alguna forma a ello, ujú, pero en contextos pues, que no ayudan en nada. O sea, en el peor de los casos estás creando y botando el dinero, ¿no? De alguna forma, por vivienda que no va a poder ser sostenida en el tiempo, por lo mismo que no tiene los equipamientos, los servicios y demás alrededor que nutra la misma dinámica, digamos, urbana y ujú. que les provea de accesos a los beneficios que debería, digamos, darles la ciudad, por lo mismo de la lejanía, sencillamente, o en el otro extremo, por, digamos, tratar de acceder a un suelo que esté en esas condiciones de proximidad, sobre todo de la ciudad, ¿no? Y el funcionamiento, digamos, normal que podemos tener, el suelo sea tan caro que vas a tener que realizarlo con parámetros tan reducidos que probablemente te lleven a futuros guetos. Entonces, no estás proveyendo tampoco de las condiciones de habitabilidad y mucho menos de un desarrollo futuro de esa población, ¿no? Así es. Me acuerdo sobre todo en el reglamento pues, especial sí, reglamento especial era, ¿no? De habitación y edificaciones, para justamente viviendas sociales. Los parámetros, pues, o sea, a ver, por ejemplo, pues, de uno específico, ¿no? El tema, por ejemplo, de la dimensión de la vía, de las calles, que no son obviamente los parámetros normales de una habilitación, o el tema del parámetro de estacionamiento, a pesar de que en contexto normal, vamos a decir, o general del plan, también nos ponemos en cuestión de si tenemos que mantener un parámetro mínimo o máximo o simplemente obviar el tema del estacionamiento. Pero en el Ujú. caso, por ejemplo, de ese reglamento especial, era tan mínimo que casi inexistente que entonces no te estás proyectando de que una vivienda mínima, en algún momento esa persona que está en una condición, digamos, sobre todo económica bastante baja, Ujú. va a desarrollarse a raíz de que tiene una vivienda y puede, por lo tanto, pretender, ¿no? Desarrollarse como persona, por Así- lo tanto, tener mayor participación económica sucesivamente, y va a pasar probablemente a otras reglas. Tenemos que proyectarnos en esa dimensión, ¿no? Y ujú. eso va a implicar que en algún momento va a adquirir, por ejemplo, un vehículo. Entonces, ese vehículo, ¿dónde va a estar? Y si todos los de ese sector, o, por ejemplo, digamos, una habilitación en BIS, van a adquirir de alguna forma en algún momento un vehículo, ¿dónde va a estar? Entonces, en realidad estamos creando probablemente no las condiciones más adecuadas, sobre todo para un desarrollo futuro. Y eso creo que es una preocupación y una reflexión que deberíamos abordar a la luz, por ejemplo, de los reglamentos, que si bien están promoviendo reducir la brecha inmediata, que de hecho venimos arrastrando y que se sigue acrecentando por más esfuerzos que hay, Así es. pero en un contexto también de, o sea, ver la ciudad y el avis es parte de la ciudad, no es un elemento aislado, como estamos hablando, por ejemplo, en el tema del plan de movilidad, con el proyecto de transporte, ¿no? O sea, esos temitas no están aislados unos de otros o no dejan conversar uno con el otro. Y esa visión, digamos, esa manera de verlo tal vez por encima, vamos a decir, no debemos perderlo. Entonces, quien finalmente te lleva a esto es probablemente tu órgano, o equipo, oficina, Angelia, o quien se encargue de la planificación. Sí. Y para retornar al inicio de nuestra conversación, para terminar tal vez el tema, porque ya nos hemos también excedido, Ujú. la importancia de esa planificación y de realmente mantenerla viva, ¿no? Dinámica, fluida, las sinergias que también son materia de la gestión mismo, de la implementación y la revisión constante de nuestros instrumentos, de nuestras hojas de rutas en realidad, conlleva eso. Entonces, todos los elementos que ahora hemos conversado, sea de BIS, movilidad, los planes específicos, todo lo demás, están dentro de ese gran marco
Y si realmente no lo entendemos o no nos apropiamos de esto No sé. de esta forma, va a ser Ujú. muy difícil que todas las iniciativas que tengamos a nivel legislativo, reglamentos, instrumentos mismos, logren en realidad ese efecto sumado entre todos, ¿no? Que estamos buscando. Y ese tal vez es la visión un poco pesimista que me atrevo a traer aquí porque realmente lo vivimos al día, ¿no? Entonces, llegamos a casi ponernos en crisis en el sentido de que, ¿por qué hacemos esto? O sea, si no tenemos una visión clara, individuales y en conjunto y en sociedad, difícilmente vamos a revertir todas las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Específicamente en Arequipa o a nivel nacional en cada una de nuestras ciudades. Así es. Eh, Muy, muy buenas conclusiones, Sonia. Y bueno, agradecerte por tu tiempo, por este espacio, que estás aquí. Como dices, nos hemos excedido, pero en verdad la conversación está muy interesante. Entonces, y bueno, recordar que este espacio es creado con el fin de normalizar justamente lo que se dice en la academia del sector vinculado al urbanismo, planificación, diseño urbano, gestión pública, entre otros. Recordar que estamos en Instagram, justamente aquí, en esta transmisión, en Spotify como Ciudad Session y próximamente en YouTube y en LinkedIn también. Todos los videos estamos viendo de subirlos. Y bueno, como Cherry, justamente ya para ir cerrando, este jueves tenemos a Lina Portocarrero que va a estar hablando sobre planificación territorial de Amazonía, el martes próximo a Fabio Chumacero nuevamente hablando sobre el nuevo reglamento de infraestructura y el próximo jueves para cerrar ya el mes a Kelly Jaime hablando de planificación urbana y vivienda de interés social. Y con esto, agradecerte, Sonia, muchísimas gracias nuevamente. No va a ser la primera vez, entonces, ni la última tampoco. Entonces, yo creo que tenemos para hablar muchísimo más también del tema. Y bueno, quizás, no sé, algunas palabras tuyas para poder cerrar ya esta transmisión. No, nuevamente agradecerte de hecho por la invitación, invitarte también a que sigas con ese espacio, que ojalá siga creciendo, invitando cada vez a más voces también, ¿Mm? no solo rostros, sino voces, digamos, que apuntemos a una pluralidad, creo, que va a nutrir de alguna forma no solo lo que estamos hablando en la práctica, la academia, y un poco reunirnos con todas esas ideas, Ujú. y que esto sirva realmente para aportar nuestro granito de arena, creo que de eso se trata Así es. ir mejorando, ¿no? Finalmente, en beneficio de todos, a pesar de que siempre suena muy idealista y cuando nos enfrentamos a la realidad, pues se ve un poco cada vez más frustrante, Ujú. pero no debemos perder, digamos, esa cualidad, ¿no? Un poco esa dimensión ideal que nos tiene que motivar finalmente en el día a día también de la planificación. Entonces, te agradezco por esto. Voy a seguir, de hecho, los siguientes programas. Ya, perfecto. Y nada, pues quedo también atenta para cualquier otro espacio o momento que me requieras, no hay ningún problema. Listo, Ujú. listo, Sonia. Gracias. Bueno, buenas Gracias a noches ti. a todos. Muchísimas gracias por todos los que se han podido conectar, que he visto que son varios, que han podido estar alrededor de la transmisión en toda esta noche. Muchísimas gracias. Gracias, Cuídense Sonia. mucho. Hasta luego. Chao, chao.